Listo, Christopher, ya estás habilitado para compartir. Ok, dice, enseguida lo comparto. No dice, está mal. Compartir. ¿Dónde era? Aquí. Eso sí. ¿Y se logra verlo? Sí, se puede ver, Christopher. Puedes empezar. Bueno, dice lo que es escoliosis idiopática. Dice... Bueno, dice, el tema era lo que era escoliosis idiopática. Mi compañera tenía que realizar las primeras, bueno, el comienzo de del tema, dice. Entonces, bueno, dice, la escoliosis idiopática, dice, sería, realmente es lo que se provoca la degeneración de los discos vertebrales y, bueno, predomina una concavidad o una curvatura en la columna, ¿no? Desviando prácticamente la columna. Bueno, dice, el tema lo que vamos a hacer, dice, ahora es lo que es la ortopedia conservadora. Bueno, la ortopedia conservadora, dice, no se puede corregir defectos nocivos por medio de autocontrol y generalmente es indispensable el uso de ayuda ortopedia. Las órtesis del tronco no mantienen las posiciones extremas y evitan la recidiva del defecto y permite superar activamente la corrección obtenida con el aparato. Generalmente la ortopedia conservadora, dice, consistía en lo que era, que se llama los corsés o como tipo fajas, eso dice. Bueno, luego viene, dice, se divide lo que es la ortopedia en 3 etapas, que sería, bueno, lo primero que sería la etapa preliminar. Es una etapa indispensable de la rehabilitación. Sus objetivos son antálgicos, de relajación y de realineamiento de la columna. Eso es lo que es la confusión propioceptiva. Esto es inducida por los dolores y la evolución. Se hace posible la autorreducción. Este objetivo se facilita con pequeñas tracciones en decúbito o verticales con collar. La ayuda instrumental para esto busca anular las tensiones que ejercen la tracción y se complementan con la relajación, masajes y balneoterapia. Bueno, dice, lo que significa lo que es la balneoterapia son aguas mineromedicinales con agentes terapéuticos con propiedades derivadas generalmente en los minerales, ¿no? Y esos son los que absorben en la piel. Eso lo dice. Luego viene, dice, lo que es la etapa de reducción, que se consigue en 1 o 2 tiempos cuando el defecto es flexible, de fácil reducción. Se fabrica, como había mencionado, por un corsé ortopédico a partir ya sea de un molde o puede ser a medida. Con el paciente en posición corregida. Esto, dice, tiene una duración de 6 meses, este uso del corsé. Cuando el defecto postural o funcional es difícil de reducirse, se procede a la reducción con corsé de una reducción con yeso. Ya se puede usar, dice, lo que es el yeso ya en los pacientes, ¿no? Luego sería, dice, lo que es la etapa de mantenimiento en posición reducida. Un mes más tarde se adapta un corsé ortopédico que produzca el mismo efecto y prosigue el objetivo buscado. Entonces, ¿qué dice? Que pasados los 6 meses se saca ese corsé y se pone otro, ¿no? Esa etapa igual dura 6 meses. La ergoterapia facilita la independencia y la adaptación de la órtesis. Y bueno, dice que es la ergoterapia, es el conjunto de procedimientos que tienen
como un objetivo ayudar a personas con trastornos corporales y de manera cognitiva y psíquicos, ¿no? A través de trabajos manuales y con trabajos plásticos. Bueno, dice, después llegaría a hacer lo que es la etapa final. Se decide quitar la órtesis de acuerdo con los resultados de los exámenes al 6º mes. El paciente debe poder controlar sin dificultad la postura ideal. Cuando no es el caso, el tratamiento ha sido incompleto o bien es necesario fijar quirúrgicamente la infraestructura deficiente. Y en último caso, el paciente debe llevar corsé de por vida, dice. Bueno, en estas imágenes, dice, tenemos lo que son ya con intervención quirúrgica, lo que se logra ver en el lado izquierdo. Sería eso, dice, ¿no? Aquí está la escoliosis hepática y al lado está cómo sería los quirúrgicos, cómo están los fierros ahí sujetos en la columna, dice. Bueno, dice, la escoliosis grave son superiores a 100 grados. Si se encuentran en algunas escoliosis antiguas que se daba anteriormente o en casos muy raros que no han sido tratados, ¿no? Y además son de perjuicio estético. El problema predomina es la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia ventilatoria. La insuficiencia restrictiva es directamente proporcional al ángulo de la escoliosis y a las probables lesiones del lecho olvidocapilares. Bueno, dice, eso sería prácticamente lo que correspondería a escoliosis idiopática, dice. Lice. Perdón, gracias, Christopher, está bien. ¿Quién le continúa a Christopher? Buenas noches, dice. Entre nosotros nos hemos dividido, o sea, entre cuatro, cada uno un tema. Ahora me tocaría a mí, pero ya sería otro tema, con mi otro compañero Orlando. El tema 5 nos tocaría. Ya, no hay problema, pónganlo. Christopher, por favor, ¿podrías habilitar a tu compañero para que les ponga? Ok, Lice. Ya está. Chicos, ya pues quien expone, se nos va a acabar el tiempo. Ya, entonces, bueno, el tema 5, escoliosis no idiopáticas y no paralíticas. Ya, escoliosis no idiopáticas y no paralíticas. Ese es uno. Las escoliosis no idiopáticas y no neurológicas agrupan afecciones muy diferentes entre sí que es importante saber
detectar. Estas escoliosis suelen tener un potencial evolutivo más grave que el de las idiopáticas, por lo que requieren un tratamiento prolongado para evitar las repercusiones funcionales. Y también añadir que la exploración clínica debe ser realizada metódicamente, ya que algunos síntomas aparecen en el transcurso de la evolución, lo cual a menudo no suele detectarse en los exámenes complementarios. El pronóstico es complejo porque en su evolución puede surgir complicaciones. El tratamiento suele ser quirúrgico y no debe retrasarse. En el tratamiento se deben tener en cuenta las repercusiones familiares, escolares y de orientación profesional, motivadas por estas afecciones que también tienen repercusiones estéticas importantes. Introducción. Bueno, la escoliosis es solamente un síntoma de una afección. Actualmente ya no se considera esencial. Las leyes evolutivas de esta deformación tridimensional son idénticas a las de las escoliosis idiopáticas, pero es necesario tener en cuenta las particularidades genéticas, hísticas y óseas propias de cada etiología, siempre y cuando se sepan reconocer que van a añadir sus efectos a los de la escoliosis. Cualquier modificación en la infraestructura del tejido conjuntivo, como las que se observan en la enfermedad de Marfan o en la de Ehlers-Danlos, repercute en el hueso, alterando la geometría de las vértebras, así como su entorno, cápsulas, ligamentos o músculos. Es necesario tener en cuenta todos estos datos al tratar la deformación. Seguimos con la introducción. Bueno, la escoliosis congénita, este tipo está presente al nacer, producida para que las costillas o vértebras del bebé no se formen, no se formen apropiadamente. En la escoliosis congénita, el pronóstico depende de la evolución o de la estabilidad anatómica de la zona malformada durante el periodo de crecimiento. Es importante evaluar el equilibrio de la columna vertebral, que depende de la curvatura principal, pero también de las curvaturas secundarias o compensadoras, para poder juzgar la evolutividad de la deformación. Y vamos con la escoliosis displásticas. Se trata de escoliosis no incluidas en el marco de las escoliosis idiopáticas y que no tiene un origen neurológico o congénito. Esas son las escoliosis displásicas. Vamos a tener la etiopatogenia, que es la alteración cualitativa y o cuantitativa de uno de los componentes de la matriz extracelular. Y esto está constituido por elementos tensores, elementos elásticos, elementos de cohesión y elementos de adhesión. Ya. Los elementos tensores. Estos son proteínas, colágenos. Los elementos elásticos, que serían proteínas elásticas, como la elastina y la fibrilina. Los elementos de cohesión, la glucosaminoglucanos o la mucopolisacáridos. Eso no es complicado. Bueno, los elementos de adhesión, proteínas de adhesión, como la fibronectina y la laminina. En algunas ocasiones los pacientes presentan una deformación raquídea que forma parte de un contexto articular, cutáneo o morfológico determinado. Las dos patologías más características son la enfermedad de Marfan y los síndromes de Ehlers-Danlos.
Al principio es difícil confirmar el diagnóstico etiológico, incluso mediante exámenes complementarios, como la biopsia de la piel o la ecografía cardiovascular. Estas escoliosis siempre tienen una evolución difícil que el paciente debe conocer para poder adaptar la estrategia terapéutica. El tratamiento quirúrgico no debe posponerse demasiado una vez comprobada la malignidad de la deformación. Vamos con deformaciones vertebrales en la enfermedad de Marfan. Generalidad. La enfermedad corresponde a una alteración cualitativa y cuantitativa de la fibrilina. La elastina es normal, pero está desorganizada en el paciente que padece el síndrome de Marfan. Y aquí podemos ver una persona con ese síndrome. Bien. Descripción clínica. El aspecto general de estos pacientes es característico, delgado y longilíneo. El tórax, las caderas y los hombros son estrechos. Los enfermos son altos debido al alargamiento de los miembros inferiores. Los miembros superiores son largos, finos y gráciles, por lo que se aplica el término de dolicoestenomería. La envergadura supera la altura de 10 a 15 centímetros, cuando debería ser 10 centímetros inferior. Los pacientes con este tipo morfológico se deben someter sistemáticamente a un estudio para la detección de escoliosis, cuyo potencial evolutivo es siempre peor que el de las escoliosis idiopáticas. Vamos con deformaciones de la columna vertebral. Durante el crecimiento y desarrollo longitudinal excesivo, la hiperlaxitud y la mala calidad de tejido conjuntivo facilitan la aparición de deformaciones raquídeas que pueden acabar siendo muy importantes. Robbins calcula que en la enfermedad de Marfan la frecuencia de la escoliosis es superior al 50%. Las deformaciones de la columna vertebral tienen una característica común, la inversión vertebral, es decir, la evolución de una columna torácica cóncava. Particularidades de la exploración clínica. Durante el crecimiento, el desarrollo longitudinal excesivo, la hiperlaxitud y la mala calidad del tejido conjuntivo facilitan la aparición de deformaciones raquídeas que pueden acabar siendo muy importantes. Robbins calcula que la enfermedad de Marfan, la frecuencia de la escoliosis es superior al 50%. Y las deformaciones de la columna vertebral tienen una característica común, la inversión vertebral, es decir, la evolución a una columna torácica cóncava. Y particularidades de la exploración clínica. Aquí. Y ya se va a cortar. Ya.